De Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Al fin llegó el momento que Loli nos va a dar la lista de los laxantes naturales, pero también sus contraindicaciones. Entonces vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Loli? Hola, muy bien. Qué bueno verte de nuevo. Estamos todos esperando aquí para que nos cuentes de los laxantes naturales y, más que nada, dime tú. Más que nada la parte negativa de los laxantes, porque todo el mundo, en toda la publicidad, en todas las webs, en internet, en todos los sitios, las maravillas, solo cuentan maravillas que no son reales, en realidad no son así. Y solo pues en algunas páginas de empresas profesionales, empresas farmacéuticas y tal, ahí te ponen las contraindicaciones, pero parece que a nadie le interesa mirarlas. Pero ¿Y por qué todo esto? una pregunta, Loli. Dime. Nosotros hablamos siempre de que, más que nada, tratar de evitar los remedios de farma y ahora estamos hablando de algo natural. ¿Eso tampoco? Tampoco. Y esa es la, digamos, la razón por la que hoy quería hablaros de cada uno de los laxantes, o sea, porque hemos venido hablando en todos los vídeos anteriores de las heces, de los laxantes, de las fibras que hablamos en el anterior vídeo, que de hecho las fibras son la solución número 1 al estreñimiento, sobre todo la fibra dietética alimentaria y luego el complemento de fibra dietética, o sea, esos dos son, digamos, los adecuados, que ya lo explicamos en el vídeo anterior. Y ahora vamos a hablar de los laxantes que se están utilizando, que todas las personas con estreñimiento los utilizan de forma masiva, o sea, la sociedad los utiliza a miles y no están teniendo en cuenta todas las problemáticas de salud que están trayendo hacia su organismo. No las están teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque el hecho de que consideren que es una planta natural, una planta medicinal, creen que eso ya es maravilloso. No, para nada. Las plantas son tóxicas. Las plantas tienen venenos, todas. Más cantidad o menos. Entonces, precisamente las sustancias que actúan en el organismo, las que matan parásitos o las que producen efecto laxante, es porque son tóxicas, si no, no lo harían. O sea, es una reacción que produce todo el organismo ante una sustancia agresiva que agrede. Y entonces, no sé, seguramente a todos nos ha pasado que un día hemos comido algo que no nos sentaba bien y hemos tenido una diarrea. Vale, pues ese efecto que produce la diarrea es ante una sustancia que nuestro organismo produce una reacción alérgica y el intestino reacciona ante esa sustancia que es tóxica en ese momento y por eso produce esa reacción y la expulsa rápido porque es una reacción catártica, o sea, produce y eso es lo que producen los laxantes cada día en menor o mayor grado, o sea, no producen, a algunas personas sí que les producen diarrea. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo abusando y porque les está produciendo una reacción alérgica. Entonces, con toda esta serie de vídeos que hemos estado haciendo, el objetivo básico es ayudar a que todas las personas que están utilizando laxantes con el nombre naturales, pues que entiendan que son adictivos, que tienen muchos efectos secundarios y que inclusive, aunque sean naturales, traen muchas contraindicaciones y muchas que no están comprobadas. Porque, por ejemplo, ¿cuáles serían las contraindicaciones que no están comprobadas? Pues que las sustancias de los laxantes interactúan con los medicamentos que toman las personas y con algunos alimentos. Quiere decir que algunas personas están tomando medicación para el corazón, para la tiroides, para la presión de forma permanente y los laxantes interactúan con esa medicación inhibiendo los efectos que tienen como tónico del corazón o como regulador de la presión o como esos efectos no los están absorbiendo porque las sustancias de los laxantes están interactuando con montones de medicamentos que la persona toma y eso no lo saben tampoco, no se han informado porque si no entiendo que no los estarían tomando. Entonces
de alguna manera, algunas personas a veces en las redes sociales me comentan que yo cuento lo malo y que no cuento lo bueno. Yo siempre cuento lo bueno al lado de lo malo, pero lo bueno parece que nadie lo oye y lo malo lo oyen, pero Dime, Silvia, dime. No, yo quiero decir que tengo que admitir que tú eres la persona que me reveló o que me mató esa vaca sagrada que es lo natural, que Sí, de golpe a través tuyo empecé a entender también que las frutas pueden hacer daño, o sea que tú matas muchas vacas sagradas, no quiere decir que no tengas razón, exacto. Sí, pero pero lo hago porque veo que la mayoría de personas no son conscientes. O sea, ¿yo por qué lo hago? Porque pasé casi 50 años dedicada, o sea, experimentando. Yo vendí tantos cientos de miles de estos laxantes de los que voy a hablar hoy y supe toda la problemática que tenían esas personas. Algunas me hicieron caso y pasaron a la dieta, otras no, siguieron con eso y fueron cayendo en cada vez problemáticas más crónicas, porque, por ejemplo, algunas personas puede ser que no tengan colon irritable, pero a raíz de utilizar laxantes acabarán teniendo colon irritable, divertículos y problemas en el colon. o sea, yo quiero que hagamos orden antes de que tú empieces a enseñar Sí, hoy, que primero el que hace la dieta equilibrada no tiene por qué tener estreñimiento, o sea que eso es lo primero. eso es lo primero. Segundo, que si hace falta una ayuda, las fibras, como explicaste en el video anterior, y eso es todo, o sea Sí, exacto. que todo lo demás es como tú dices, es como ingerir algo que tiene algo tóxico para hacer que destape la cañería, pero Exacto, porque es exacto. algo que tiene una especie de veneno, entonces no es Sí, sano tampoco. no es sano. Y bueno, como nota anecdótica, pues en el pasado hice 2 vídeos, creo, sobre la linaza. Hoy también voy a hablar de nuevo sobre la linaza, porque en el primer vídeo yo hice un vídeo rápido, pero no era consciente de que tenía muchos seguidores, simplemente era hace bastantes años ya, y entonces unas personas se dirigieron por email y notaba que había muchas personas que preguntaban sobre las dosis de la linaza. Entonces un día, porque no tenía tiempo de contestar a todas, pues hice un vídeo rapidito de 5 o 10 minutos diciendo que no era buena, que no era aconsejable y qué tal. Y no sirvió de nada, al contrario. O sea, se enfadaron mucho porque dijeron que yo, ¿cómo podía decir eso si todo el mundo decía lo contrario? Y entonces yo dije, pues ya no voy a decir nada más. Y luego, al cabo de un tiempo, dije, claro, es que yo no argumenté bien toda esa información. Y dije, claro, es culpa mía, yo no expliqué. O sea, yo di por hecho que si yo decía que no era bueno, ya me iban a creer. Y entonces organicé un vídeo mucho más, al cabo de un tiempo, pasaron 2 o 3 años, y dije, vale, es que no he argumentado lo suficientemente bien la información. Entonces hice un vídeo argumentando muy bien. Y los emails que recibí al día siguiente eran, ¿cuánta dosis debo tomar de linaza? ¿Me aconsejas tomar la linaza en remojo o en harina? Eso, después de que explicaste que no hay que Exacto. tomarlo. Por eso hoy voy a hacer por tercera vez, a ver qué pasa, porque me doy cuenta que no queda claro. O sea, tú has dicho el concepto natural. Yo empecé con todo el mundo bio y natural hace pues casi 50 años y en esa época el concepto natural apenas no existía. O sea, ningún alimento apenas llevaba el concepto bio, ni natural, ni nada. Y cuando decías natural, pues te miraban así como raro. Pero actualmente en la sociedad, natural es todo. O sea, han descubierto que poniéndole la palabra natural detrás, yo miro la televisión y hasta las cosas más aberrantes le ponen natural. Cosas concretas, hay unos productos que yo evidentemente no diré nombres, pero sacan unos productos que como si fuera pescado, pero no están están hechos con harina, es una imitación de pescado. Y te dice natural, natural, natural. Y hay varios. Te dice, en tus ensaladas pone este pescado. No es pescado, es almidón.
y te dice, pon este pescado natural en tus ensaladas para estar sano. Yo es que no puedo entender cómo nadie se lee la composición. Eso nunca tuvo pescado, nunca, nunca jamás. Entonces, con el concepto natural están metiendo tantas sustancias agresivas para la salud que, bueno, la mayoría, yo diría. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que como yo sí que recibo las quejas de las personas que están enfermas, que llevo toda una vida escuchándoles, pues claro, yo sé que muchos de los problemas tienen solución. Tienen una solución tan fácil como no usar más laxantes. Bueno, y sobre eso yo quiero decir que para toda la gente que busca atajos, no hay atajos. O sea, que para eso nosotras hacemos el webinario, porque toma bastante tiempo arruinar la salud de una persona y el mismo tiempo toma arreglar lo que uno ha desarreglado. O sea, no es de hoy a mañana. Tampoco uno se vuelve diabético de hoy a mañana ni agarra cáncer de hoy a mañana. Eso pasa después de que uno hace muchos estragos. Entonces, por eso hay que aprender a corregir a través de la alimentación correcta. Por eso es que nosotros hacemos el webinario. Y todos los que quieren las soluciones mágicas, no hay que buscar la solución ahí. No sé si estás de acuerdo conmigo, Loli. Exacto, totalmente, totalmente. O sea, es que no es ninguna solución. Precisamente yo quería iniciar este vídeo sobre los laxantes diciendo una cosa muy simple, que si la persona necesita todos los días un laxante, es que tiene un problema, es que está comiendo mal, es evidente, porque lo normal es comer alimentos que contienen fibra y poder evacuar cada día, lo normal es eso. O sea, otra cosa es, que lo hemos venido diciendo y hoy también lo voy a repetir, que por circunstancias especiales, porque uno está viviendo un momento de estrés, porque está haciendo un viaje, porque está pasando un mal momento rápido, que puede ser de unos días, de 15 días, de un mes, y eso le ha traído un restreñimiento. Ahí sí que estaría justificado. O sea, digamos, no es necesario porque habría que recurrir a la dieta, pero a lo mejor la persona está fuera de casa, ni siquiera puede hacer dieta. Entonces, ahí estaría justificado utilizar un laxante y para eso dijimos en el anterior vídeo utilizar las fibras como ayuda. Y si no funcionan, pues habría que utilizar un laxante. Pero ninguno de los laxantes de los que yo voy a hablar hoy aquí, según la farmacología y la ciencia, no yo, sino no tampoco la publicidad de la televisión, sino la farmacología y lo que es el mundo profesional, o sea, lo que se ha podido detectar en los laboratorios y en las analíticas. Y según ellos, prácticamente todos, cuando tú lees las indicaciones que dan, te dicen no utilizar más de 7 días. Entonces, la pregunta que yo lanzo es cómo hay personas que los están utilizando tantos años. Pues simplemente porque ignoran que tiene tantas contraindicaciones, ignoran cómo repercute en la salud y también ignoran que es tóxico. O sea, es todo una serie de circunstancias. Entonces, claro, el restreñimiento, la solución al restreñimiento nunca va a ser un laxante. El laxante es la emergencia, o sea, el laxante siempre lo vamos a considerar una emergencia. Entonces, decir que las plantas que voy a nombrar aquí, plantas medicinales, pues que todas tienen, tienen unas sustancias en común que son los derivados antragénicos, o antraquinoicos, que son unas sustancias que si las utilizamos más tiempo del habitual, acaban aumentando y agravando el estreñimiento, o sea, justo lo contrario. Esto es muy, muy importante de tener en cuenta y los antraquinoicos son sustancias que están prácticamente en todos los laxantes de los que hablaré hoy. Entonces, ¿qué son estos antraquinoicos? Son compuestos orgánicos aromáticos, o sea que todas las plantas que llevan aceites esenciales en su composición inicial, pues llevan estos compuestos porque están añadidos a los aromas, o sea, forman parte de los aromas y suelen estar tanto en las hojas como en las vainas, como en las raíces, como en las ramas, como en las cáscaras, en todo. O sea, los compuestos antraquinoicos están en toda la planta, en toda.
Entonces hay algunos que dicen, no, es que yo sé que esa planta es venenosa, pero yo solo uso la hoja. No, pero es que la hoja también lleva. No, pero es que yo uso la raíz. Yo sé que los troncos son venenosos. No, es que es toda la planta. Porque las plantas generan esos compuestos, y no me canso de decirlo, por eso las personas no tienen claro cómo una planta puede ser tóxica. Es porque no tenemos suficiente sensibilidad, y que me perdonen, pero no la tenemos, la sociedad no la tiene, ni educación en el tema para entender que las plantas son seres vivos que se defienden de las agresiones de quien se los quiere comer, que son sus depredadores y sus plagas naturales. Vamos a poner la palabra natural donde hay que ponerla. Entonces, las plantas crean esas sustancias tóxicas, las crean ellas y se cubren con ellas para que pues, una vaca no se las coma, o un conejo no se las coma, o un lagarto no se las coma. Entonces, ellas son inteligentes, pero tenemos la sensación de pensar, hoy vi en la ciudad una cosa horrible que no se me va de la cabeza, que era un ficus de estos enormes, gigante, que lo habían cortado con una sierra en pedazos, estaba precioso porque las hojas estaban enormes y brillantes, y lo habían tirado ahí como diciendo, mira, esta planta ya no me gusta, la corto y ya está. Sí, vale, pues así actuamos con las plantas y pensamos que porque se utilizan como laxantes es que son buenas. No, no, es que no tenemos otros recursos, y en la medicina hay que utilizar las sustancias químicas, unas veces de síntesis y otras veces de las plantas. Pero no deja de ser sustancias fuertes, agresivas, tóxicas, que agreden, y que uno las puede utilizar un tiempo mínimo porque luego ya esos tóxicos son acumulativos y van a ir intoxicando nuestros órganos. Entonces, esa es la clave por la que, aunque digamos que es una planta cientos y miles de años utilizada como laxante, pero es que los laxantes en la antigüedad se utilizaban, como yo digo, de forma puntual. El que tenía el problema entendía que era un problema puntual, lo utilizaba, o como purgante, porque luego hablaremos del concepto purgante, que quiere decir crear una catarsis para que el organismo se deshaga de todos los tóxicos y de todos los microorganismos patógenos, que son los dos que agreden y producen las enfermedades. Entonces, los purgantes se utilizaban, y muchos de estos laxantes son purgantes que se utilizaban en la antigüedad y que ahora han pasado a ser utilizados cada día. Y voy a decir un poco más, en estas sustancias de las que voy a hablar hoy, estos laxantes también están en la farmacia. O sea, yo les digo natural porque se pueden comprar la planta en la dietética, se pueden comprar en la farmacia las mismas plantas, pero en las farmacias vienen, son fórmulas compuestas, no vienen solo la planta, traen azúcares, traen almidones y traen otras sustancias. Entonces, los que son de origen farmacológico, a mi criterio, son peores, porque las sustancias son muchas químicas, aunque a veces la sustancia base es el principio activo de la planta. La farmacopea también la utiliza el principio activo y luego le añade. Entonces, yo solo quiero hablar de las plantas, pero quiero decir que los que estáis utilizando algunos de estos de la farmacia, podéis pasaros a un poco menos agresivos o menos tóxicos, el que se compra en la dietética, digamos la planta pura, por decirlo de alguna manera, que se vende pues en bolsa o en cápsula. Esto también es importante porque, claro, en unos traemos muchos componentes como azúcares y otros componentes que hacen daño, y en otros eso no está. Como mínimo podemos hacer un cambio. Y la farmacia también te va a vender el natural, igual. O sea, la farmacia va a seguir teniéndote como cliente, pero pide el que no trae los excipientes, el que no viene de laboratorio, sino de herboristería, por decir de alguna manera. Vale, y dicho todo esto, pues decir que los compuestos antraquinoicos son acumulativos, muy acumulativos, y por eso muchas personas dicen, no, yo tengo restreñimiento y también tengo artrosis y también tengo osteoporosis, y tienen varias cosas. ¿Por qué? Porque los propios tóxicos, las propias sustancias tóxicas
que van generando estas sustancias que toman cada día como laxantes son acumulativas y se depositan en zonas del organismo donde va a doler. Se depositan en las articulaciones porque son zonas que por su propia densidad pueden circular, pero donde encuentran los huesos y los nudos, ahí se van a depositar. O sea que puede ser que a alguien que le duelen las articulaciones y es por estar tomando una planta laxante. Exactamente, eso es lo que quiero decir, porque sé que con este vídeo muchas personas al quitarse los laxantes o al cambiarlos por fibra van a mejorar su artrosis, van a mejorar muchas otras. ¿Por qué hablo de los antraquinoicos? Que sé que mucha gente dirá, ¿eso qué es? Pero porque son los que producen grandes cantidades de toxicidad en el organismo. Y esa toxicidad es acumulativa, esos compuestos se van generando con las rutas metabólicas que vamos produciendo con ellos, y en esas rutas se van organizando reacciones y se van acumulando. Entonces, eso luego, al final, habría que eliminarlo, pero como no lo hacemos, porque no sabemos cómo hacerlo, ni nuestra dieta tampoco está pensada para eliminar eso, sino que en nuestra dieta también hay compuestos similares y también hay muchos químicos que también se van a añadir, pues al final tenemos tanto tóxico acumulado en el organismo que nos pasa esto y aquello, y para todo nos medicamos, sin entender que lo que habría que hacer es sacarlo, nada más. O sea, vamos tomando medicación porque nos duele y vamos haciendo... y vamos al médico y nos va dando cada vez la medicación más. Simplemente si todos estos compuestos pudiéramos sacarlos, que para eso nuestros antepasados se purgaban, las purgas duraban 3 o 4 días, o sea, y las purgas, la diferencia con los laxantes es que las purgas también a veces incluyen el vómito, porque utilizaban sustancias que producían el vómito, porque también en el estómago acumulamos tóxicos. En todo el sistema. Entonces, claro, ¿por qué hacían las purgas? Porque lo sacaban todo vomitando y lo sacaban todo en forma de diarrea durante 2 o 3 días, unas diarreas muy fuertes, y con eso se deshacían de muchos tóxicos. Pero ahora eso no lo hacemos. Utilizamos los laxantes, que son dosis más pequeñas, que nos permiten evacuar, aunque nos intoxican, pero no hacemos una desintoxicación anual. Y, sobre todo, cometemos errores garrafales como me como fruta para desintoxicar. No, perdona, eso no desintoxica. Si me permites un agregado. Dime. ¿Te acuerdas que yo empecé todo mi tratamiento con 2,5 meses de solamente jugos verdes con ese naturópata? En un momento empecé a tener diarrea y vómitos paralelo, en el mismo momento. Perfecto, ¿ves? Es un buen ejemplo. Una purga total. Claro, porque purgaste. Eso de alguna manera te fue bien. O sea, te hubiera ido mal si te hubieras quedado toda la vida haciendo eso. Te hubieras enfermado. No estaría aquí. Estarías muy enferma. Pero te fue bien porque purgaste los tóxicos. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque los jugos verdes, o sea, yo estoy hablando de plantas medicinales porque los laxantes de los que voy a hablar proceden de las plantas medicinales, pero en realidad se dice plantas medicinales y verduras, en realidad se dice vegetales, el conjunto. Eso está tanto en vegetales como en plantas, porque todos son vegetales, todos. Entonces, está en muchas vegetales, en muchas verduras que se utilizan en el día a día. También ahí están las sustancias antraquinoicas, también, igual. Entonces, claro, jugos verdes, pues está lleno de estas sustancias de las que te hablo. Estas sustancias son irritantes y como hiciste un abuso, porque lo tomabas cada día, abusaste, hubo un punto que hizo un efecto ya catártico, purgante total, y te fue bien porque te deshiciste de muchas sustancias tóxicas que seguro que llevabas acumuladas por años. Yo no digo que eso haya que hacerlo, porque es lo que llamamos una cura de caballo. No, es una cura horrible, no lo recomiendo a nadie. No, claro, es una cura de caballo, no es necesario. O sea, simplemente si nos pasamos a una dieta limpia, como hablamos siempre aquí, de cereales, verduras, leguminosas y algo de proteína con pescado o pollo y ya está,
nos pasamos a esa dieta y eliminamos todos los productos elaborados y todo lo demás, y todos los crudos, porque los crudos traen los antraquinónicos puros, o sea, algunas veces al cocer los vegetales, a veces algunos pueden, de estos compuestos pueden perderse, pero si están crudos, están enteros, o sea, están activos, están muy activos. Entonces, bueno, decir que bueno, pues que ahí tenemos muchos metabolitos secundarios en todas esas plantas y vegetales que van a hacer grandes rutas y que nos van a ir intoxicando de muchos otros, porque como hay tantos, van a ir produciendo diferentes tóxicos, se van a ir transformando en muy variados y diferentes sustancias tóxicas. Y entonces, claro, vamos a tener muchos tóxicos diferentes y unos nos afectarán a unas zonas y otros a otras. Y entonces, cuando nos duela, nos encontremos mal, pues creemos que nos pasa algo terrible y vamos al médico y nos dice, no, es que tienes artrosis, tómate esta medicina. ¿Ya está? Más No, tóxicos todavía. más dosis. Entonces, claro, aquí yo lo sabéis que siempre apuesto, yo sí que apuesto por la salud natural y por la medicina natural, que quiere decir la que llevamos dentro en nuestro organismo, no la que compramos, sino nuestro propio organismo tiene mecanismos de defensa, tiene mecanismos de eliminación, tiene maneras, pero si no le damos la oportunidad, porque todo el día estamos comiendo sustancias tóxicas, pues no puede. Pero si le damos un tiempo, le damos un vacío, unas vacaciones, un paréntesis, pues puede eliminar. Y además los alimentos que comemos son eliminativos, pues puede producir eliminaciones. Y la prueba es que muchas personas que hacen la dieta que propongo, pues al cabo de un mes se les quita el dolor y tal, y dicen, ay, mejoré mucho, si son capaces de hacer la dieta, porque también tengo que decir que no es que la dieta sea muy fácil, tampoco es que sea difícil, requiere un esfuerzo. El que quiera hacer el esfuerzo realmente tiene resultados enseguida, porque en cuanto te quitas todo el pan, todos los tóxicos, pues empiezas a mejorar. Y bueno, ¿qué más? Pues yo quería empezar hablando del laxante más utilizado, que es la Cassia senna, o también se llama sen de Alejandría, porque el origen viene de África. Sobre todo los antiguos egipcios ya lo utilizaban, y aquí en Europa nos viene creo que de la India, que es la Cassia angustifolia. Hay como 3 o 4 casias, todas se usan para laxar, da igual. Cuando leéis cuando los compráis en forma de cápsulas o de pastillas o tal, o yo los vendí por muchos años en forma de hojas, porque la planta tiene unas hojitas y yo vendía las hojas. Y o sea, la mayoría de personas que la utilizaban como laxante compraban las hojas a granel y se preparaban la decocción o el remojo. Unos le iba mejor hervirlo un poquito, otros lo dejaban toda la noche en remojo y se lo tomaban. O sea, hay varias opciones, pero las que nos llegan a Europa creo que vienen bastante de la India, la Cassia sen. Aquí en España se le llama sen, directamente sen. También en Cataluña se le llama senet. Lo digo porque muchas personas lo están utilizando y a lo mejor como Cassia no lo identifican. Entonces, decir que lo que hace la Cassia es aumentar la motilidad gastrointestinal, estimulando todas las terminaciones nerviosas de las paredes de nuestro intestino. O sea, provoca un estímulo y tiene un efecto laxante porque irrita la mucosa intestinal. O sea, la mucosa intestinal, cuando se siente agredida e irritada, produce un vaciamiento. Eso es el efecto laxante. Esta planta pertenece a la familia de las fabáceas, o sea, se considera una legumbre, se considera de la familia de las legumbres, por decirlo de alguna manera. Y entonces esta reacción que provoca intestinal, pues es la que produce los movimientos rápidos para que la masa fecal se mueva, porque está inmóvil por falta de fibra, y entonces al producir esta reacción en la mucosa hay un movimiento de shock, o sea, un movimiento forzado, un movimiento provocado,
y se produce. Dime. Y puede también generar dolor, ¿no es cierto? Exacto, eso es lo que quería decir. A muchas personas que utilizan el SEN, yo dejé de recomendarlo, o sea, yo lo vendí por muchos años, hasta que luego estudiando, estudié plantas medicinales con personas muy expertas, con un par de personas que estudié. Uno de ellos era el director del gremio de herbolarios de Barcelona, que fue por muchos años el que llevaba el gremio de herbolarios y era un gran experto en botánica. Y bueno, pues estudiando con personas así, aprendí que esto era negativo, porque si tú vas agrediendo la mucosa, al final la mucosa acaba desapareciendo, acabas teniendo problemas graves y es la antesala de tener un cáncer de colon. Entonces, claro, cuando empezó a salir a la luz en la prensa especializada de la época, que eran pues las revistas que teníamos, la revista integral de la época y tal, se publicaban los doctores y publicaban toda esta información, pues yo empecé a poner en el cajón, porque yo tenía un mueble con cajones grandes donde metía kilos de SEN y lo vendía a granel. Me decían 100 gramos, 200 gramos. Yo empecé a poner una etiqueta que ponía produce irritación en el colon. Y se siguió vendiendo, pero yo ya no lo recomendaba, ¿Sabes una cosa? Yo creo que hay gente que va a ir y se la va a comprar después de que hoy Sí, cuentas seguro. eso, no importa lo que digas. Seguro, seguro, esto lo tengo claro porque te digo, tuve mucha experiencia, tengo mucha experiencia y sé, pero también sé que hay muchas personas que van a agradecer esta información y que van a dejar de utilizar este laxante y van a intentar consumir fibra y ya está, nada más. Y por eso estamos aquí, para este tipo de personas. Entonces, ¿qué decir? Pues que cuando se utiliza la planta verde fresca, como decías tú, Silvia, que los jugos se utilizan en la planta fresca, pues en este caso, si utilizamos el SEN en fresco, se considera un poco menos dañino que cuando está seco. Esto también, pero como aquí no tenemos acceso, quizá ahí en tu país sí que tengas acceso, Sí, sí, porque la acacia es de toda esa hay zona. muchísimo. En el desierto del Negev hay muchísimo. Sí, por eso, por eso. Y a lo mejor pues hasta en tu jardín. Yo lo digo no para que la utilices, que gracias a Dios no la necesitas para nada, pero en el sentido de que, pues, que si algún día la tienes que recomendar a una amiga tuya, le digas, pues consúmela fresca y no seca, porque es menos agresiva. Esto es importante. Pero aquí en España pues no tenemos esa oportunidad. Vale, y quiero hablar de los peligros y las contraindicaciones que trae la acacia. Se recomienda que se utilice siempre bajo control médico y hoy día montones de personas que tienen restreñimiento van a la farmacia y la compran, ya está, y no consultaron nada porque creen que como es natural, pues ya está. Entonces los efectos secundarios que produce se considera que son graves, o sea, que son realmente importantes, no voy a decir graves, pero sí a tener en cuenta, porque para algunas personas quizá puedan ser graves, porque claro, la palabra grave no está muy definida dónde empieza a ser grave y dónde no. Para mí empieza a ser grave cuando la agresión que le hemos hecho al organismo ya es como irreversible, es como una herida que necesita luego, pues a lo mejor 2 meses, a veces te haces una herida en la piel y acaba cicatrizando, pero a veces te deja una cicatriz. Pues para mí eso ya en cierta manera es grave, porque ya no va a cicatrizar de forma que quede sin señal, sino que te va a dejar una secuela. Entonces, cuando, o sea, si los médicos recomiendan máximo 7 o 10 días, esto es importante. Es que hay razones que se han detectado en el laboratorio al analizar esta sustancia. Hay razones para decir que no se use más. Entonces, una de las razones es porque crea una dependencia muy grande en el colon. Y por eso enseguida ya se considera, o sea, más de 10 días se considera un exceso. Más de 10 días es un exceso, porque entonces el colon ya no se va a mover por mucho tiempo, porque va a estar tan impactado por estos movimientos bruscos provocados, por esta reacción tan brusca, que luego va a quedar laxo y no se va a recuperar en mucho tiempo. Entonces, esa es una de las razones por las que no se recomienda.
Decir que, bueno, lo que dije antes, ¿no? Que el sen o la Cassia sen es una de las plantas, es uno de los laxantes que se considera que tiene interacciones con varios fármacos. Y voy a decir algunos, como por ejemplo la cortisona, los diuréticos, los anticonceptivos. O sea, hay montones de personas que toman estos fármacos cada día. Claro, y Entonces, no tienen la menor idea de que... exacto, exacto. Y también los estrógenos, o sea, actúa con los estrógenos. Quiere decir que algunas personas que puedan tener grandes desequilibrios hormonales en sus estrógenos quizás sean provocados por la utilización excesivamente, en periodos excesivamente largos, de la Cassia sen. O sea, esto, por eso es tan importante que tengamos en cuenta. ¿Qué más? Produce, o sea, no se recomienda en personas menores de 14 años, o sea, está prohibido a menores de 14 años. También está prohibido en enfermos del corazón. Está prohibido en alérgicos. Cualquier persona que tenga alergia se considera que nunca debería tomar la Cassia sen, porque es añadir más leña al fuego, o sea, porque se considera que uno del efecto laxante, además de irritar la mucosa intestinal, como dije antes, pues o sea, altera la microbiota intestinal, la altera, crea un desequilibrio, porque algunos microorganismos positivos pues, van a morir. Fuertes cólicos, puede producir fuertes cólicos. Y también dicen, produce mucha hinchazón y muchos gases. Estoy segura que muchas personas que la utilizan como laxante, uno de los efectos que tienen es mucha inflamación abdominal y gases. Y la medicina, o sea, la farmacología o los médicos dicen que que crea una predisposición al cáncer de colon. O sea, esto lo dije antes y bueno, lo dije así general, pero en esta planta, esto hace años que se sabe, por eso yo dejé de recomendarla, pero es la más utilizada actualmente. O sea, son millones de personas que utilizan este laxante. Vale, entonces... decir que, bueno, como decía, deja el músculo laxo, lo deja laxo y también actúa en algunos otros músculos lisos, que no hay, digamos, contracción muscular, que no hay tendones, como es el caso de la vejiga. O sea, te deja muchas mujeres que tienen la vejiga muy caída, no digo que solo sea por esto, pero que contribuye a que las paredes de la vejiga queden muy laxas. ¿Por qué? Porque es un músculo liso que lo deja como sin capacidad contractiva. Esto también es súper importante. También se recomienda no utilizarlo en personas que hayan tenido o puedan tener apendicitis, ni personas que tengan dolor de estómago, ni personas con debilidad muscular, porque también hay personas que están con fatiga muscular. Esas personas nunca deberían utilizar el sen, porque eso va a aumentar. Ni el daño hepático, porque todos los que tengan algún problema hepático, los tóxicos que va a generar van a incrementar y el hígado va a estar muchísimo más tóxico. Nadie que tenga la enfermedad de Crohn, nadie que tenga ni colitis ulcerosa en el intestino, ni hemorroides, ni déficits de potasio, porque también tengo que decir que una de las cosas que hace es consumir el potasio. Entonces, quien ya tenga un déficit y tome este laxante va a tener unos déficits realmente muy altos y la falta de potasio va a producir muchos otros problemas. Nunca en embarazadas. Lo del corazón creo que ya lo dije antes, ninguna alteración del corazón. Nunca en embarazadas, ni en otras patologías que sean reactivas a los antraquinoicos, o sea, a estas sustancias que son tan irritantes de las paredes intestinales. Esto es, creo, más o menos todo. Y bueno, y decir ya como conclusión de la Cassia sen, que según las dosis, los componentes actúan en una acción combinada de laxante o de purgante. O sea, lo que hace que la Cassia sen se convierta en laxante o se convierta en purgante
lo que hace es la dosis, o sea, es la dosis. Si tomamos una dosis alta va a ser un purgante, pero un purgante se toma una vez al año o como mucho 2. Pero si tomamos una dosis más pequeña va a actuar como laxante, pero va a dejar secuelas y va a producir evacuaciones líquidas y diarreas durante días. Esto es el rastro que va a dejar, o sea, así. Bueno, la verdad que yo me he quedado boquiabierta con los estragos que hace esta planta. Así que bueno, yo creo que es información importantísima, muy revolucionaria, porque estoy segura que no muchos la han escuchado. Y bueno, yo ya estoy queriendo escuchar sobre la próxima planta que nos vas a contar en el próximo video. Pero al final no nos vas a dejar ninguna. No, no, solo voy a hablar de las más conocidas, porque son las que, o sea, cuando alguien busca un laxante va a tomar una de estas, seguro. Pero las hay más. Pero es que no os voy a dejar ninguna porque no la necesitáis, sencillamente. O sea, yo siempre apuesto porque estéis sanos, no tengáis restreñimiento y estéis perfectos. O sea, en el fondo creo que es muy positivo mi mensaje, mucho más que otros que os están vendiendo lo que os hace daño. No, lo que pasa es que ya sabemos que la mayoría de la gente quiere una píldora mágica o una planta mágica. Entonces, por más que tú has dicho hoy horrores de lo que te puede hacer esa planta, yo sé que hay muchos que la van a ir a buscar, van a decir, ay, eso me va a abrir, me va. Sí, sí, Entonces, sí, es así así es la porque gente, pero la bueno, disciplina de claro, cambiar la dieta es difícil para muchas personas. No la dieta, sino la disciplina. por La eso, dieta, la le- dieta cuando la integras, o sea, cuando la concibes, la sabes y la integras, es facilísima. ¿Qué más te da comer lentejas y quinoa que comerte un bocadillo? Al final, todo es no, rico. además que no es, eh, de nuevo, yo quiero decirlo por centésima vez, no es una dieta de hambre para nada. Además que hay mucha variedad de lo que uno puede comer, pero para eso les recuerdo, 30 del mes, 30 de junio, nuestra cita número 6 del webinario. Los que no estuvieron las anteriores, no hay problema. En el enlace de abajo pueden obtener las grabaciones de las anteriores y no importa el orden, pueden ver una antes que la otra porque cada cita es un tema entero, pero yo, de nuevo, ya con todo lo que ustedes escuchan ahora, tienen que entender lo importante que es entender cuál es la dieta equilibrada y qué es lo que no hay que comer. Así que bueno, Loli, vamos a dejar algo para la próxima. Como siempre, a mí me dejas boquiabierta con todo lo que enseñas. Así que te agradezco enormemente. Bueno, a mí me gustó que conocías la Cassia Sen, porque claro, es de por ahí, de tu país original, Sí, entonces yo aquí, nunca la vi. Como yo soy una fanática de las plantas, pues yo tengo mucha relación con ellas y siempre quise tenerla cerca para verla y tal, pero nunca la vi. Entonces, bueno, me gustó que tú bueno, sí que la conoces. cuando vengas a visitarme, Exacto. vamos a ir al Mar Rojo y Ah, qué bonito. en el camino está todo lleno, ¿ves? De los Todo dos lados. lleno. Precioso. En hebreo se dice Etz Ashita, el que quiera, el que sepa hebreo, Etz Ashita. Significa, ¿y qué significa la palabra, más o menos? Etz quiere decir árbol en hebreo, pero se le llama así, Etz Ashita. Y Shita, la verdad que es buena pregunta. No sé exactamente si tiene, qué significado tiene. Me Ujú. haces trabajo, voy a Bueno, tener que ya me lo investigar. dirás. Sí. Menos mal que te doy un poco de trabajo, porque siempre me lo das tú a mí. Bueno, No, entonces, porque a veces el país donde es original una planta, en su nombre ya lleva implicado sí, sí, para qué sí. sirve. Y Lo yo voy a siempre... buscar, no te preocupes. Hasta el próximo video voy a Muy ver bien, qué quiere decir. perfecto. Así Pues hasta el que próximo vídeo. Un muchísimas placer y gracias, gracias a Loli. todos por estar ahí. Todo el Chao. mundo debe estar feliz de haber Espero. aprendido todo esto. Entonces nos vemos el próximo video. Un Exactamente. Ahí abrazo nos vemos. para Chao. todos. Chao.